y esta mañana está conmigo vía telefónica Cristian Lega, socio de asesoría financiera en Deloitte México. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días aquí a todo auditorio. Oye, pues un tema bien importante y sobre todo que muchas personas se preguntan y es justamente el sector inmobiliario, pero sobre todo desde una óptica de inversión, no solo en nuestro país, también fuera de nuestro país, en este entorno que estamos viendo del COVID-19. ¿Cómo esbozarías, digamos, el panorama hoy del sector y sobre todo como un objetivo de inversión? Mira, te diría que el sector ahora mismo está pasando por un momento bastante difícil, pero es importante contextualizar, sobre todo para aquellas personas que están preveyendo inversiones en el plazo inmediato, visualizar la realidad del sector. Hoy por hoy es un sector que tiene mucha versión precisamente por la poca liquidez que genera las inversiones. Sin embargo, es muy importante recalcar que en el sector inmobiliario parte de tu ganancia la haces en la entrada. Es decir, mucho de tu rendimiento que tienes en las inversiones los puedes obtener en el momento de la compra. Dicho lo cual, como se han reducido tanto las barreras de entrada en el sector, tanto en México como a nivel internacional, pudiendo ahora los inversores acceder a multitud de vehículos, a multitud de activos que normalmente no están en mercado, puedes entrar en condiciones no solo de precios, sino en condiciones de vendedor muy favorables para poder optimizar tu inversión en el mediano plazo, claro. Sí, algo que me llama la atención es justamente, por ejemplo, en el tema habitacional. En Estados Unidos no habían bajado tanto los precios. Preguntarte qué ha ocurrido en México en términos de precios, por ejemplo, en el sector casa-habitación. Mira, el sector casa habitación tiene una dinámica un poco distinta a otros sectores dentro del inmobiliario. A ver, en México el precio la demanda ha caído Ujú. bruscamente, pero por la necesidad de liquidez de las familias. No están comprando, no quiere decir que no tengan dinero, sino que no están generando inversiones que les quiten liquidez. El atorón en el sector de la construcción ha generado un receso en la oferta y vamos a ver un mantenimiento de precios en el mediano plazo porque la verdad la demanda no queremos que vaya para abajo. Claro, eso es importante, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, me espero, lo compro ahora, etcétera. Digo, es no tanto como inversión, pero muchas decisiones patrimoniales que están tomando las familias. Ahora, el sector industrial, ahí uno pensaría que en el caso específico de México, el asunto TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, contingente obvio a que Estados Unidos despegue, pero ahí, ¿cómo se ve ese sector? Definitivamente dentro del sector inmobiliario el industrial es el más sano de todos. México tiene unos fundamentos muy sólidos en el sector industrial. Por muchos años se ha venido invirtiendo, se ha venido promocionando la imagen país. Tiene una posición geográfica privilegiada, una mano de obra extraordinaria, con lo cual las inversiones en el sector industrial se han venido comportando de manera favorable previo a la pandemia, que no olvidemos que veníamos de 4 trimestres de crecimiento plano, y durante la pandemia el sector industrial se ha comportado con muy buen dinamismo. Sin duda. Y en el de oficinas, porque por ejemplo en el caso de oficinas, por lo menos en la Ciudad de México, hay una sobreabundancia, ¿no? No sé cómo está en otras partes del país y pienso obviamente en Estados Unidos principalmente. Es correcto. Mira, tanto en el sector retail como en el sector oficinas se ha venido hablando mucho durante la pandemia de los cambios que van a venir después de COVID, los hábitos de consumo y los hábitos de trabajo y de cómo vivimos. Sin embargo, es importante recalcar que estos cambios ya venían dándose desde hace más de una Ujú. década, tanto en oficinas como en retail. Lo que probablemente va a suceder tras estas semanas de encierro es que muchos de estos hábitos y costumbres se van a acelerar, pero no van a cambiar. Dicho lo cual, yo creo que tanto el sector de oficinas como el sector comercio, tanto en Estados Unidos como en México, a nivel internacional, está más que preparado para recibir los nuevos requerimientos de la oferta en materia de adaptación a la tecnología, adaptación al home office o adaptación de espacios para un mejor entorno laboral. Sí, esto es muy interesante, sobre todo porque por lo menos en Estados Unidos veíamos que el centro comercial o digamos la tienda como el ente
principal, pues había venido con una tendencia, como ya lo mencionas, descendente por el comercio electrónico. En el caso de México tengo la impresión que no era tan acelerado, es decir, uno veía los centros comerciales y son muy vibrantes, llenos de tiendas, digamos, como era la realidad un poco antes, pero ahora con este cambio de paradigma, sobre todo que la gente tuvo que abocarse al comercio electrónico por necesidad, eso podría finalmente hacerse mucho más tangible en México, ¿no? Sí, definitivamente. Yo ahí sí creo que la gente se ha acostumbrado a comprar en línea. Posiblemente la dinámica que estamos viendo actualmente no se mantenga, pero va a crecer mucho futuro. Y esto introduce una variable muy interesante que tiene una componente logística impresionante, sobre todo en los grandes centros urbanos. Los puntos de venta van a dejar de tener tanta importancia y va a tener una mayor importancia tener un acceso al consumidor más rápido. Es decir, ahora mismo los grandes retaileros van a competir o ya están compitiendo por los tiempos de entrega. Dicho lo cual, esto afecta directamente al sector inmobiliario, porque estamos acostumbrados con muchas marcas a tener puntos de venta casi en cada esquina o tantos como les permita el mercado, y estos paulatinamente van a ir desapareciendo, se van a ir convirtiendo en centros de distribución para tener más acceso al consumidor más rápido. Sí, y la otra parte quizás servicios, ¿no? Aunque en este escenario de la pandemia, por ejemplo, pienso cines y algunas, digamos, tiendas que están centradas en el servicio, no está necesariamente muy claro cuál será la trayectoria, pero también puede haber oportunidades, dirías. Sí, seguro, seguro. Aquí van a haber ganadores, perdedores y la gente que sepa visualizar las oportunidades va a estar dentro del rubro de los ganadores. A ver, en el tema de cines o de entretenimiento, pues mucho se venía hablando ya que los centros comerciales tenían que cambiar su enfoque hacia entretenimiento Uh-huh. y a generar experiencias. Obviamente esto de la pandemia ha puesto en entredicho lo que representa una experiencia, ya que venía muy vinculada al contacto y la interacción humana. Sin embargo, puestos en un contexto, yo creo que objetivo, vamos a retomar la dinámica del centro comercial como centro de entretenimiento y centro de experiencia, ya que la verdad no quiero ser pesimista y creo que en los próximos meses podremos contar con un remedio y una vacuna contra el COVID y la gente va a poder retomar sus hábitos. Sí, ojalá esto ocurra, es esencial. Ya veíamos que algunas salas de cine, pienso Cinépolis, pues ya empezaron a abrir, ahí van, pero sobre todo dependerá mucho del comportamiento del consumidor en términos del miedo o no que tenga y sobre todo cómo se comporte la pandemia. Y ahí hay signos de interrogación muy importantes. Y justo eso me lleva al otro sector también clave, que es la hospitalidad, ¿no? En ese todavía se ve mucho más retador porque hay una demanda que ya no ocurrió y que no está muy claro que se vaya a recuperar necesariamente, la que se perdió y sobre todo, pues la que no se perdió, pero la que arranque a partir de una cierta, dicen nueva normalidad, yo diría nueva realidad. Sí, sí, exacto. En el tema de la hospitalidad yo te podría decir que el año prácticamente está perdido. No obstante, muchas de las encuestas que hemos estado viendo, las más rigurosas, vienen de ese sector. Y es interesantísimo ver cómo la gente no está cancelando sus viajes, la gente mantiene su intención de viaje, sobre todo de placer. Esto, por supuesto, limitado a un cierto segmento de población abajo de los 60-65 años. Dicho lo cual, creemos que el sector de la hospitalidad se va a recuperar. Lo que pasa es que viene rota la cadena de valor. ¿Por qué? Pues porque las líneas aéreas van a tener un periodo de recuperación posiblemente bastante más largo que los hoteles y el resto de la industria turística. Destinos muy consolidados como puede ser Cancún, como puede ser Los Cabos o Riviera Nayarita, posiblemente retomen su dinámica de recepción de turistas en 1 o 2 años, pero esto va a estar muy restringido por la capacidad de las líneas aéreas de retomar los vuelos que tenían previo a COVID. Sí, que justo hace un rato en el resumen hablaba de los datos, por lo menos de Aeroméxico y Volaris, y pues es una caída de verdad pues que no tiene precedente, por lo menos por lo menos en la historia de estas dos compañías. Cristian, te invito a que te mantengas en la línea para seguir conversando un poco de este apasionante tema del sector inmobiliario. Estoy conversando esta mañana con Cristian Lega, socio de asesoría financiera en Deloitte México, hablando justamente de las inversiones inmobiliarias, tanto en México como
fuera de nuestro país. Evidentemente, la transformación que ha sufrido el panorama inmobiliario a propósito del COVID-19. Cristian, ¿cómo dirías que, o qué reflejan las famosas fibras? Justamente como parte de lo que ya describíamos este recorrido que hacíamos por los distintos componentes. Yo he platicado con algunos y bueno, pues evidentemente unas partes compensan a otras, pero depende también cómo estén integrados sus portafolios. Sí, definitivamente las fibras, su comportamiento en los últimos meses no ha sido muy favorable en materia de precio por acción. Están apenas empezando a entregar los reportes del último trimestre. Va a ser muy interesante ver los rendimientos de las fibras en este último trimestre. Obviamente la apuesta viene siendo por las fibras más industriales, ya que el mercado de inversores cree más que es el segmento que más va a prevalecer. El sector retail viene sufriendo un poco más, no se diga el sector de hospitalidad, porque el turismo de negocios tiene una gran afectación, y las fibras hoteleras se han caracterizado por activos 100% especificados, y también está siendo bastante penalizado, donde se está buscando bastante protección en dólares. Y las fibras grandes diversificadas con un buen portafolio parece que están manteniendo bastante bien el tipo y pueden dar buenos resultados. Y justo eso te quería preguntar, tener, digamos, posiciones o inversión inmobiliaria dolarizada, ¿qué tan conveniente es? Sobre todo porque estamos viendo la depreciación y eso puede ofrecer cierta protección, pero bueno, también la misma volatilidad que hemos observado en muchos ámbitos se está expresando en el tipo de cambio, ¿no? Cuando empezaba esto de la pandemia llegamos hasta 25, ahora ha estado estacionado más o menos en 21.50, 21.60. Ahí cómo entender y cómo ver una estrategia. Mira, ahí sí te puedo decir que cada capital es un mundo y cada uno tiene sus distintos criterios, tanto cuantitativos como cualitativos emocionales. Entonces, en ese sentido, sí es una muy buena posición ahora mismo defensiva ponerte en posiciones inmobiliarias en dólares. Obtienes rendimientos, puedes llegar a rendimientos en algunos vehículos superiores al 8 o 9%, cosa que no se venía viendo en los últimos años y no es nada común. Sin embargo, también es cierto que si te pones en posiciones en moneda nacional, tu rendimiento puede llegar a ser bastante superior. Claro. Y otro tema, justo hablando de México específicamente, es que mucho está centrado obviamente en las tres grandes ciudades y algunos centros turísticos, ya lo decíamos, o sea, me refiero a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, obviamente Cancún, Los Cabos, ya lo mencionabas, pero había toda una tendencia de las ciudades medianas, muchas ciudades en México que están creciendo, hay buenas oportunidades, pero claro, ante la pandemia a lo mejor este panorama cambia. ¿Cómo ves esa otra parte, más allá de los grandes centros urbanos? Fíjate, Rodrigo, que ahí yo lo sacaría un poco de la pandemia el desarrollo de las ciudades intermedias en México. Yo creo que las ciudades que tienen una buena exposición al sector industrial van a seguir una dinámica de crecimiento, ciudades fronterizas y el Bajío y el centro del país. Hay otras ciudades que pueden sufrir un poco, pero no viene siendo tanto por la pandemia, sino por un crecimiento bastante mediocre de México en los últimos trimestres, y si esta situación no se recupera en los próximos meses, pues esas ciudades definitivamente son las que van a sufrir y no van a poder atraer inversión y generar el crecimiento que necesitan. Sí, esto es clave, ¿no? O sea, los Querétaros, Guanajuato, San Luis, pues mientras el sector industrial crezca, que eso parece que va a ocurrir eventualmente, pues habrá buenas oportunidades. Y a nivel, pienso sobre todo en el tema Norteamérica, Estados Unidos, porque de repente veíamos burbujas, precios muy altos, demandas o mercados que se explican por dinámicas globales. No es tanto el caso en México necesariamente, pero ¿cómo se ve ahí en términos de que se sostengan algunos precios en algunas zonas en donde habían estado creciendo mucho? No, definitivamente los precios se han ajustado. Se han ajustado donde veníamos viendo adquisiciones de activos al 2, 3%, 4%, estoy pensando en Europa y en algunos puntos específicos de Estados Unidos, pues ya no va a haber ningún inversor que entre abajo del 5 o 6%.
independientemente de que las tasas de interés se están ajustando a la baja. ¿Esto por qué? Porque Claro. los capitales están siendo muy cautelosos y los grandes capitales institucionales todavía más, que son los que vienen a encarecer normalmente el mercado. Por supuesto, pues un panorama muy interesante. Cristian, agradecerte mucho que hayas conversado conmigo esta mañana. Realmente muy útil porque es un panorama muy completo el que hemos recorrido hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Buen día. Ahí escuchamos a Cristian Lega, socio de asesoría financiera en Deloitte México. Como siempre, puede encontrar mucha información justamente en la página. Hay buenos análisis de Deloitte en nuestro país.